Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Álvarez Abello, soy médico, especialista en anestesiología y reanimación. Mi actividad profesional ha estado centrada en el paciente crítico durante 17 años en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y en la actualidad dentro del Departamento de Anestesia y UCI de la Clínica Universidad de Navarra en su sede en Madrid. Quería agradecer en primer lugar a la Universidad de La Rioja por su amable invitación para contarles, para compartir con todos ustedes no tanto aspectos científicos especialmente especializados, sino más bien una experiencia, la vivencia, lo que hemos vivido en un hospital de tamaño reducido en la crisis sanitaria por COVID-19. Especialmente o centrándonos de manera particular en el manejo del paciente gravemente enfermo, el paciente crítico, por lo tanto, que precisa medios de soporte vital y que característicamente estos medios son limitados, son escasos, es un recurso escaso. Como veréis, a lo largo de esta presentación me voy a valer de algunas fotos, todas son reales, todas son vividas por nosotros, respetan la confidencialidad de las personas que están allí reflejadas, pero que me parece que hace más fácil hacerse una idea, introducirnos en el ambiente real de una unidad de cuidados intensivos. Empezaremos, este es el esquema más o menos que vamos a seguir durante la presentación y empezaremos describiendo brevemente la enfermedad por COVID-19, esa producida por el virus que aparece en el centro de la pantalla, el beta coronavirus de cadena única de ARN, el SARS-CoV-2. Veremos las consecuencias de esta enfermedad en relación con el número de infectados y la necesidad de una gestión de que maximice los recursos materiales y humanos disponibles y veremos, como ponemos ahí, qué pasa, o a nuestro juicio ha pasado por lo menos necesariamente por la interdisciplinariedad, por el tratamiento y el trabajo en equipo de especialidades afines. También veremos en amarillo los aspectos y las características propias y específicas del paciente crítico COVID-19 y por último, cómo y a quiénes hemos intentado asignar y distribuir de la mejor manera posible estos recursos escasos. La Sociedad Española de Virología describió a principios de abril los 4 posibles cursos naturales de la enfermedad COVID-19. Como verán, la inmensa mayoría son formas leves o prácticamente asintomáticas, pero existe un 15% de pacientes que desarrollan una enfermedad con entidad de gravedad y de ellos se estima que un 5% van a presentar una afectación grave fundamentalmente de origen respiratorio, que va a ser motivo de ingreso en unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos y que asocia una mortalidad que, aunque todavía no está contrastada en nuestro entorno, en España, pues rondaba el 50% de nuestros pacientes. Datos particulares de nuestra serie es que ha constituido en líneas generales un 13% de los pacientes ingresados han necesitado tratamiento intensivo. Estas formas graves de la enfermedad, también lo hemos visto y lo hemos experimentado así, no corresponden realmente a la fase inicial de la infección. La virulencia inicial del virus no es grande. El virus que penetra en la célula a través de la enzima convertidora de angiotensina, que como saben tiene amplia expresión en el tejido cardiovascular, en las células endoteliales y en las células hematopoyéticas, produce en algunos pacientes, no sabemos todavía claramente el por qué, y en un periodo de tiempo variado, entre los 7 y 14 días, en pacientes con algunos factores de riesgo que ya se han descrito, como son el género masculino, el sobrepeso, la hipertensión arterial o alteraciones en el metabolismo de la glucosa, y en este tiempo variable, no inmediato, sino entre los 7 y los 14 días aproximadamente, una respuesta inadecuada del sistema inmunológico, una respuesta inflamatoria exacerbada con liberación de mediadores inflamatorios. Especialmente está descrita la liberación de interleuquinas, la interleuquina 6, la interleuquina 1, por parte de monocitos, de células dendríticas y de macrófagos especialmente. Nos recordaba, así lo describieron y así nos ha recordado, algo parecido a un síndrome hemofagocítico que ya conocíamos a través de algunas otras enfermedades hematológicas y algunas otras enfermedades víricas. De ahí que el tratamiento específico para estas formas graves de enfermedad
ha estado centrado junto con el intento de limitar la entrada del virus a la célula con antipalúdicos, con hidroxicloroquina, que lo ven aquí abajo, no sé si se me marca con el puntero, o de disminuir o inhibir la replicación viral con antirretrovirales, en estas formas graves, los esfuerzos terapéuticos han estado también especialmente centrados en intentar disminuir, modular la respuesta inflamatoria a distintos niveles, bien con inhibidores específicos de las interleuquinas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, a más amplio nivel en la cascada inflamatoria con corticosteroides, con anticuerpos monoclonales, células mesenquimales, inmunoplasmaféresis o algunas otras terapias quizá menos conocidas como son las células mesenquimales que iremos viendo un poquito más adelante. Pues esta es la forma en la que actúa el virus, en la que el virus ataca y ataca en estas formas de gravedad. No es una agresión inicial, sino es una respuesta virulenta del sistema inmunológico posterior a a la infección inicial del virus. Y sea como fuere y de una forma u otra, y debido a la elevada tasa de contagios y la incidencia de estos síntomas graves o muy graves, la enfermedad ha provocado durante los meses de marzo y abril una sobrecarga, un verdadero test de estrés de nuestro sistema sanitario que ha visto multiplicada la atención en los servicios de urgencias, de hospitalización y UCI muy por encima de sus capacidades habituales. Especialmente llamativo, y lo vemos aquí en esta línea de color naranja, es el incremento de las unidades de cuidados intensivos, al menos en la comunidad autónoma de Madrid, epicentro de la pandemia en nuestro país, donde las camas de nuestro país, que es España, donde las camas de cuidados críticos han llegado a triplicarse, en gran parte gracias a la movilización de camas de reanimación posanestésica, de camas en unidades coronarias, de camas de camas de cuidados intensivos generadas en espacios habilitados para la ocasión y que han llegado, como he dicho antes, a elevar el número más de 3 veces las camas basales que hemos tenido. Nuestra experiencia, nuestra experiencia en nuestra clínica es muy parecida. Entonces, si se fijan, del 15 de marzo al 15 de abril, y esta es nuestra curva de ocupación a lo largo de esta crisis, de este primer pico o primera ola del coronavirus, hemos tenido en este mes, del 15 de marzo al 15 de abril, una ocupación mayor al 100% de nuestras camas de cuidados intensivos. Y durante el pico de la infección, del 28 de marzo al 5 de abril, a más del triple. Nuestro incremento máximo llegó a ser de un 360% de nuestros recursos iniciales. Pues esta madrugada, la madrugada del 30 de marzo al 1 de abril. ¿Cómo hemos intentado, cómo hemos tratado pues, de gestionar esta avalancha a la que no estábamos del todo preparados y que fue pues, muy aguda en su presentación? En primer lugar, y hay que reconocérselo así, con una dirección del hospital que dispuso y reorganizó todos los recursos humanos y todos los recursos asistenciales y todos los recursos materiales en relación con la atención al paciente COVID. Había una falta objetiva de recursos humanos de especialistas en los 3 puntos claves, en urgencias, en hospitalización y en cuidados intensivos, y a la vez nos dimos cuenta que estábamos ante una única enfermedad, un proceso asistencial difícil, con mucha carga de trabajo, pero único. Creímos que era posible una formación relativamente rápida y específica tanto de los facultativos, del personal médico, del personal facultativo y del personal de enfermería mediante la estandarización completa de los cuidados y el tratamiento. Una práctica clínica lo más estructurada, lo más protocolizada y homogénea posible. Una especie, como más o menos quiere mostrar esta foto, de cadena de trabajo o de producción en cadena donde con una adecuada supervisión se podían adquirir o se pudiesen adquirir rápidamente las competencias suficientes para permitir asumir de manera eficaz y de manera segura esta avalancha, esta gran carga de trabajo. En el entorno de los cuidados intensivos, este camino ha pasado necesariamente
por el trabajo interdisciplinar de especialidades comunes en el tratamiento del paciente crítico. Nosotros duplicamos el número de facultativos y se quintuplicó el resto de personal sanitario, personal auxiliar, personal de enfermería, personal sanitario, formando y haciendo un único equipo de trabajo con especialistas en cuidados intensivos, con cardiólogos, con cirujanos y especialmente con especialistas en anestesiología y reanimación. La verdad es que fue una experiencia bonita, una especie de vuelta a los orígenes de la medicina intensiva, un trabajo que recordamos ahora pues como muy enriquecedor, colaborativo y complementario entre las distintas áreas y tal vez una llamada a una reapertura de miras nuevamente para un futuro. Está aquí en la foto, veis, pues un pase de visita que hacíamos todas las mañanas, todas las tardes, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y también por la noche entre todo este equipo, facultativos que atendían diariamente a los pacientes de manera habitual, donde había y están representados pues, cardiólogos, intensivistas, anestesiólogos, cirujanos, residentes de algunas especialidades, pues todos trabajando en un ambiente común en un equipo clínico común, todos trabajando a una. Y establecimos de manera pues, muy precoz y estructurada las primeras 48 horas donde recibimos a los primeros pacientes, teníamos hecho la primera versión de toda esta homogenización, de todos estos protocolos que hemos ido luego sistematizando, perfeccionando y que servían pues, de homogenización clara del tratamiento, los criterios de ingreso, por supuesto, el tratamiento médico y específico, que luego veremos un poco más detallado, la sistematización completa de las analíticas y las pruebas, por no extendernos demasiado, comentarles pues, aquellos aspectos que hemos destacado en color rojo. Invertimos un recurso único, es decir, un facultativo, donde su cometido diario era el plan de información a familiares, porque enseguida detectamos que, bueno, pues que la carga asistencial que suponían y que intentaremos plasmar a lo largo de la intervención, pues hacía que el tiempo dedicado a las familias que no podían venir a la clínica porque estábamos en régimen completo de aislamiento, pues esa capacidad para acompañarles, para tenerles bien asistidos y bien atendidos también a los familiares, nos era muy complicada. La repartición de esta tarea a una única persona del equipo, con la carga emocional que eso ha supuesto, creo que ha sido uno de los mejores o una de las medidas con gran impacto, con un impacto muy positivo en nuestro medio. Nos ha ayudado a seguir todo la evolución de los familiares y hacerles ver a la familia todo el trabajo que se estaba haciendo en un clima de cercanía a pesar del aislamiento. Y también hicimos una reorganización completa de los turnos de trabajo. Ya no había fines de semana ni días de Semana Santa que estuvimos a lo largo o que ocuparon en mitad de ellas, sino que nos acostumbramos a vivir en cadencias de 6 días de trabajo, donde había pues unos días de guardia, unos días de descanso, otros turnos de 12 horas, otros turnos de 8, y así en una cadencia completa de 30 personas trabajando en grupos de trabajo organizados y que mantuvieron o fuimos capaces de mantener la actividad asistencial con un ratio de facultativo y paciente pues bastante ajustado y bastante cercano a lo óptimo y a lo esperable. Y así es como hicimos, esta es la planta de nuestra unidad de quirófanos, de nuestra área quirúrgica, de nuestras unidades de cuidados intensivos, el bloque obstétrico que manejamos, y donde la UCI inicial, que está pensada en una UCI razonablemente pequeña, de 7 camas, de boxes individuales, la fuimos ampliando progresivamente al resto de áreas de reanimación postanestésica, de reanimación general o incluso a ambientes quirúrgicos donde de forma habitual se hacían algunos tipos de procedimientos. Todo este área quedó convertido en zona COVID y se distribuyeron todos los recursos, todos los respiradores del resto de quirófanos, del resto de zonas, también las anestesias que realizamos fuera de quirófano, fueron distribuidos para atender a todos estos pacientes. Algunos también
recibimos pues el traslado de nuestra otra sede en Pamplona, que nos cedieron algunos respiradores. Algunas casas comerciales, algunos también nos hicieron alguna donación durante los días pico, que les agradecimos mucho, y poco a poco fuimos dotando de forma rápida pero mantenida pues todas estas áreas que multiplicaron casi por 4 nuestras capacidades iniciales para dar cabida a los pacientes que tuvimos que ir atendiendo. Y esta es una de las imágenes de esas áreas no inicialmente pensadas para el tratamiento del paciente crítico a largo plazo, pero que fueron habilitadas. Como ven, pues en este caso hay 13 pacientes, todos en fila, donde eran asistidos pues, con ventilación mecánica, absolutamente todos ellos, puesto que las unidades de cuidados intensivos, nuestra unidad de cuidados intensivos por lo menos quedó reservada para aquellos pacientes que necesitaban un soporte intensivo respiratorio y la causa de ingreso y de la causa de la atención respiratoria mediante ventilación mecánica invasiva llegó a ser a más del 90% de los pacientes que ingresaron en UCI dentro de este periodo de tiempo, de este periodo de pico de la epidemia. Creo que esto les hace un poco a la idea de cómo hemos vivido, no solo en nuestra unidad, sino en todas las unidades de Madrid con las que hemos tenido estrecho contacto, pues la realidad, el pico de la epidemia. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos particulares del tratamiento del paciente crítico? Pues aquí les pongo un poco pues, la carga de trabajo habitual y un poco las medidas generales que empleamos y utilizamos pues en el tratamiento de estos pacientes. Esto es, a diferencia de la diapositiva anterior, este es un paciente que estaba localizado en un box de atención individual y donde pues establecimos de manera pues, muy estructurada pues aquellas medidas generales que comprendían la nutrición, que comprendían el soporte vasoactivo, el soporte nutricional, el soporte sueroterápico, el soporte también de sedación y de relajación neuromuscular, también el tratamiento respiratorio, que como ven, y luego explicaremos un poquito más a detalle, se fundamentaba en la pronación del paciente para mejorar la capacidad respiratoria, el intercambio gaseoso, el soporte respiratorio con el respirador, la seriación de marcadores de respuesta inflamatoria y pronósticos de la enfermedad, que vimos que tenían una repercusión no tanto ya en el diagnóstico, sino también en el pronóstico según iba evolucionando en el tiempo, y algunos tratamientos de uso compasivo. Y este es un poco el esquema que utilizábamos, muy detallado y bien estructurado, con las precauciones y contraindicaciones, y prácticamente todos los pacientes era ir siguiendo este esquema. De manera particular, hacerles hincapié en que pronto vimos que los pacientes en esta situación crítica asociaban fenómenos trombóticos con mayor frecuencia de lo esperado o de la experiencia que teníamos en cualquier otro paciente crítico y que a través de la seriación del D-dímero, de los productos de degradación del fibrinógeno, enseguida iniciamos pautas de anticoagulación muy por encima de lo habituales y prácticamente todos nuestros pacientes estuvieron anticoagulados de forma precoz. Tratamientos específicos también para evitar la sobreinfección bacteriana, antipalúdicos, la hidroxicloroquina durante los 5 primeros días, antirretrovirales, lopinavir, ritonavir, que posteriormente vimos que tal vez no era tan efectivo y que tal vez en los próximos picos o en los próximos tratamientos hay otros retrovirales con un perfil mejor, como puede ser el redesivir, y los inhibidores de la interleuquina 6, los moduladores de la respuesta inflamatoria, bien mediante el tocilizumab, inhibidor de la interleuquina 6, o bien mediante pulsos de corticoides o pautas de corticoides, dependiendo un poco del curso de la enfermedad, pues era parte del tratamiento específico que podíamos repetir, que podíamos administrar de forma sistematizada a nuestros pacientes. Comentarles también que se realizaron algún tratamiento de uso compasivo como preensayo clínico con células mesenquimales de tejido adiposo que también tienen una capacidad regenerativa y que se están utilizando en la sepsis y algunas formas de distrés respiratorio, intentando hacer ver su efecto reparador de membranas celulares e inmunomodulador de la respuesta inflamatoria.
Es posible que haya algún ensayo clínico en estos campos, como en muchos otros, y que tal vez también por aquí, por el mecanismo de la medicina regenerativa, tengamos alguna línea de tratamiento para un futuro. Y la clave, lo que marcaba realmente la gravedad de la afectación, es esta forma de afectación pulmonar, una forma de afectación franca y característica, un patrón intersticial, extenso, parcheado, en ambos campos pulmonares de una distribución predominantemente inferior y posterior, lo que se ha llamado una neumonía intersticial bilateral que desestructura el tejido alveolar. Característicamente produce hipoxia tisular, al principio sin una repercusión clínica franca. Hoy se están describiendo ya en algunos artículos como estos pacientes que están en una situación aparentemente normal, les llaman hipóxicos felices, pero que rápidamente presentan un brusco deterioro por agotamiento y nosotros lo medimos mediante el deterioro del gradiente respiratorio, la relación que tenemos entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que le administramos, y bruscamente pasaban a niveles críticos, a niveles pues, prácticamente difíciles de compatibilizar con la vida. Este deterioro característicamente se producía de manera pues, rápida y a veces con pocas señales de anticipación o aviso, y muchos de los pacientes que necesitaron soportes respiratorios necesitamos iniciar este tratamiento en la planta de hospitalización porque no daba tiempo a bajarlos a cuidados intensivos. Esto que está descrito nosotros también lo hemos experimentado así. El deterioro brusco de estos pacientes que generalmente de forma habitual no se dan cuenta mediante el agotamiento físico de la musculatura respiratoria de ese deterioro que se produce en última instancia de manera rápida y abrupta. Y el tratamiento de estas formas de daño respiratorio y a día de hoy es, una vez que ha fracasado los mecanismos o las estrategias de ventilación mecánica no invasiva y de aporte de oxígeno con altos flujos, con flujos mayores a lo habituales, es la ventilación mecánica, lo que llamamos la ventilación de protección pulmonar, es decir, una ventilación que permita que el aire entre y salga de los pulmones con un gradiente de presiones entre la apertura y el cierre pequeño, menor a 15 centímetros de agua, y en posición o alternando ciclos de cúbito supino con la pronación de los pacientes. Estas estrategias de pronación que fueron ya clásicamente descritas hace más de 45 años y que luego en los trabajos de Gehring pues adquirieron un refrendo importante en las unidades de cuidados intensivos, sabemos que son beneficiosas y sabíamos que eran beneficiosas, pero han sido claramente utilizadas como primera y mayor estrategia de ventilación invasiva. La pronación de los pacientes, que también teníamos estructurada mediante la experiencia que en Canadá hubo pues, de la epidemia del SARS en el año 2002 y que, como ven, pues necesita de 5 personal sanitario que invierta, que dé la vuelta al paciente con seguridad. Y nosotros decidimos hacerlo en ciclos, si lo descrito es entre las 12 y 16 horas diarias de ciclos de prono, nosotros decidimos hacerlo cada 12 horas porque era el cambio de turno de enfermería y así utilizábamos ese incremento de los recursos humanos para esa carga de trabajo importante que necesitaban los pacientes. De tal forma que todas las mañanas y todas las noches a las 8 y a las 8 hacíamos los cambios de pronación a supinación y de supinación a pronación. ¿Durante cuántos días? Variables. La experiencia que hemos tenido es que estos pacientes necesitaban al menos entre 3 y 5 días de ciclos de pronación y en algunos casos han llegado a los 14 días. También es destacable que un porcentaje nada desdeñable o bastante significativo, aproximadamente el 40% de nuestros pacientes, la desconexión final de la ventilación mecánica no fue inmediata, sino que necesitamos estrategias más mantenidas a través de una cánula de traqueostomía que nos permitieron una desconexión de esta ventilación mecánica pues más fácilmente progresiva. Muchos pacientes esa desconexión no podía ser inmediata, como es la retirada puntual de un tubo, sino que la tuvimos que hacer a través de
de estrategias mediante traqueostomías percutáneas. Esto es más o menos como los pacientes estaban ventilados durante 12 horas al día en situación de prono, donde mejoraba la relación ventilación-perfusión, donde mejoraba la aireación de esas áreas más colapsadas, el reclutamiento pulmonar, es decir, la apertura de la mayor cantidad de alveolos posibles, que también se facilita mediante estas estrategias, sobre todo las zonas declives al pulmón, y una franca mejoría de los parámetros ventilatorios y de los parámetros de oxigenación en esta posición de prono. En nuestro caso no fueron necesarias, aunque también están descritas otras estrategias de oxigenación extracorpórea mediante máquinas que llamamos ECMOs y que pues, no tuvimos necesidad de utilizarlos y que otros equipos sí que lo han necesitado, y ya también iremos viendo a lo largo de estas próximas fechas, cuando vayamos publicando los resultados de las experiencias de las unidades de cuidados intensivos en nuestro país, pues el papel que han tenido, el papel de beneficio que han tenido. Pero parece que el prono sí que claramente se va a mostrar como una estrategia de ventilación mecánica, el prono, junto con las estrategias de ventilación de protección pulmonar, como eficaces para el tratamiento del distrés respiratorio grave causado por coronavirus. Y como todo paciente crítico, no hemos estado exentos de complicaciones propias de estos pacientes, ya no solo de la enfermedad, sino de la fragilidad que asocian y de las complicaciones que el paciente crítico pues, tiene con mayor frecuencia, además del síndrome de distrés respiratorio refractario, las complicaciones tromboembólicas que vimos de forma precoz, en forma de tromboembolismo pulmonar, de isquemias mesentéricas, de procesos o síndromes coronarios agudos, las infecciones nosocomiales, nuestro gran caballo de batalla en muchas unidades de cuidados intensivos, tanto bacteriemias como la enfermedad fúngica, que en nuestro caso también fue apreciable, candidemias, infecciones oportunistas. En la diapositiva ven pues la clásica y típica imagen de una aspergilosis pulmonar, un gran aspergiloma y algunos otros distribuidos por el pulmón, infecciones oportunistas propias de paciente que se comporta como un inmunodeprimido, pues bien por la propia enfermedad, bien por la medicación que le administramos, las polineuropatía del paciente crítico, es decir, aquella falta de fuerza muscular y nerviosa que luego dificulta nuevamente la vuelta a la normalidad y que precisa y hace necesaria pues, estrategias también de rehabilitación muy intensas y muy intensivas, y cierto neurotrofismo que también hemos visto y hemos compartido esa experiencia con la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, con delirios fuertes, con delirios hipoactivos que han necesitado también pues, un esfuerzo terapéutico importante. Y por último, y para concluir, ¿cómo hemos distribuido, cómo hemos asignado estos recursos? ¿Qué criterios hemos seguido, hemos intentado seguir para distribuirlos de la mejor forma posible? Hace pocas fechas también en esta misma casa y a través de una webinar, el profesor Rafael Río realizó una completísima descripción de los principios éticos, de las categorías morales implicados en la toma de decisión en situación de escasez de recursos. El Comité de Bioética de España, alrededor del 25-26 de marzo, y el Ministerio de Sanidad, un poquito más tarde, también han realizado una interesantísima y profunda aportación a este respecto también. La asignación de estos recursos es una decisión ética y es un juicio de gran peso moral que puede llegar todavía a ser más complicado si consideramos, que es lo que intenta plasmar esta foto, además las circunstancias donde las hemos tenido que llevar a cabo, dentro de jornadas de trabajo muy intensas, casi extenuantes, con una carga física y afectiva muy importante. Existía también, y hemos tenido mucho miedo, miedo al contagio nuestro, miedo a la transmisión de este virus a nuestros familiares y seres queridos, y sin embargo, estas decisiones pues son necesarias y son propias de nuestro trabajo. Son decisiones inevitables y necesarias. Vamos a intentar concretar este marco teórico que ya se ha expuesto y que es muy amplio y extenso y muy profundo en una visión práctica, en cómo intentar hacer lo más adecuado posible y, si es posible también, intentar pues aliviar, ayudar a sobrellevar esta carga moral en la toma de decisiones del profesional sanitario. Para eso
es necesario considerar, en primer lugar, dos premisas, dos axiomas que delimitan y encuadran un poco nuestro marco decisional. En primer lugar, la primera de estas premisas es evidente. En una situación de recursos potencialmente insuficientes, lo primero que debemos hacer es poner todos los medios necesarios para aumentar al máximo posible estos recursos. Este esfuerzo lo hemos visto o lo he intentado transmitir a lo largo de esta sesión y creo, sinceramente, que ha sido común a prácticamente a todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, con lo que hemos mantenido un contacto estrechísimo. La segunda, y más difícil, es considerar qué pacientes se van a beneficiar realmente de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos y en cuáles este ingreso no aporta un beneficio significativo o incluso podría constituir un daño real u obstinado de la medicina, porque el acceso a un respirador artificial en sí mismo no salva una vida, ojalá fuese esto así de sencillo. El acceso a las medidas de soporte vital, cuando el deterioro clínico por COVID-19 se hacía incompatible con la vida por ese deterioro respiratorio tan profundo que generaba, abre un proceso duro y complejo que no todos los organismos tienen capacidad de soportar. El propio daño pulmonar, la repercusión al resto de órganos y sistemas que todos se veían afectos, la atrofia, la debilidad muscular, las complicaciones añadidas, generalmente y como hemos visto en forma de infecciones, el estrés psicológico, el delirio, hacen que a pesar de todos nuestros esfuerzos por minimizar estos daños, el camino que le podemos ofrecer sea muchas veces incierto y doloroso y a veces durante semanas o meses sí se logra esta recuperación. No todos los pacientes tienen una reserva funcional suficiente para superar las formas más graves de la enfermedad. Estas dos premisas en sí mismos no solucionan todos los problemas, pero sí que ayudan, bien encuadradas y bien planteadas, a disminuir el impacto que puede suscitar un exceso de demanda a nuestros recursos limitados. Y con estas dos consideraciones previas, nosotros hemos tratado de seguir un modelo individualizado a cada uno de nuestros pacientes y colegiado como máxima importante y necesaria, intentando alejarnos de criterios rígidos de corte utilitarista que no nos gustaban y que descartaban por sistema y a priori el ingreso a las unidades de cuidados intensivos por motivos de edad o de discapacidad previa. Hemos tratado de seguir juicios prudenciales fundamentados en criterios clínicos adaptados a las circunstancias de cada paciente que nos planteábamos y los recursos disponibles en cada momento. El sistema ha sido solidario en el sentido que se ha formado una red de hospitales que ponía a disposición sus camas disponibles para posibles traslados. Nosotros hemos aceptado varios de ellos al principio de la pandemia, sobre todo cuando en aquellos hospitales donde iban un poco más avanzados en carga asistencial que nosotros. Si bien es cierto que en los momentos picos, prácticamente ningún hospital podía hacer frente más que a sus propios pacientes. También intentamos considerar el criterio de priorizar al paciente que más lo necesitase, tanto a la hora de ingreso como en la distribución de los respiradores, siempre que estimásemos que no perjudicase al paciente que ya estaba en posesión de estos recursos. Como veis, también mencionamos y hacemos mención a las escalas objetivas que orientan la toma de decisiones. Son escalas propias de los cuidados intensivos, escalas de isogravedad que nos marcan el riesgo real de un paciente cuando ingresa y estiman una mortalidad. Son las escalas de White, SOFA, Apache, SAPS, ASA, que muchos de ustedes conocerán. Todas ellas son importantes y son orientativas, pero ninguna tiene capacidad suficiente de discriminación de pacientes. Son herramientas que sustentan una decisión tanto de ingreso como de retirada de soporte vital, pero nunca sustituyen el juicio clínico y su adecuación moral que nos corresponden pues, al personal médico fundamentalmente. Y para intentar generar también un criterio homogéneo, desarrollamos una serie de criterios que cada uno por separado tiene sus muchas limitaciones, pero en conjunto creímos que complementaban bien y acercaban a una solución práctica y que nos ayudó a tomar pues, decisiones
pues acordes o alineadas entre todos los especialistas que formábamos parte del equipo de tratamiento, tanto en urgencias como en hospitalización, como en UCI. Por ejemplo, consideramos, por ejemplo, los criterios clínicos y analíticos de ingreso, el deterioro del gradiente respiratorio, como hemos visto, como principal factor indicaba un ingreso en UCI. La edad que puede tener, pues, que puede tenerse en cuenta como factor limitante, porque es cierto que el paciente conforme cumple una edad su capacidad funcional disminuye, pero que nunca puede ser un criterio único de exclusión. Hay que decir que nunca debemos enjuiciar el valor de una vida por la edad, por la discapacidad previa. La vida tiene un valor intrínseco y para la medicina y para el médico un valor enormemente valioso que nunca debe desdeñar, pero lo que se trataba es de enjuiciar los medios que podían ser apropiados o proporcionados para intentar un tratamiento curativo exitoso. Sí que creímos que la existencia de comorbilidades severas previas a la infección, de descompensaciones de la función orgánica, un poco lo que el criterio de la clasificación del riesgo anestésico consideraba como las formas 3 y 4, es decir, descompensaciones previas graves del paciente previo a la infección, sí que era un criterio de no ingreso en UCI porque tenía muy pocas probabilidades pronósticas de salir adelante por esta dureza del proceso dentro de las unidades de cuidados intensivos, y todas aquellas juicios se hacían de manera colegiada, no como un comité de expertos ajenos a los pacientes, sino también en relación con los responsables clínicos últimos de las distintas unidades, de tal manera que aquellos casos complejos que se determinaban en las distintas sesiones clínicas se ponían en común, tanto en el área de urgencias como de cuidados intensivos como de hospitalización, estableciendo de manera lo más anticipada posible un plan de tratamiento que facilitase a las personas y a los facultativos que estaban de guardia la toma de decisiones, decidiendo pues cuál era el techo terapéutico de cada uno de los pacientes a los que estábamos atendiendo. De tal forma que si el techo terapéutico lo poníamos previo a la ventilación mecánica, es decir, pacientes que no consideramos candidatos al soporte respiratorio invasivo, el resto de tratamiento se hacía de una forma plena y absoluta, y de hecho muchos de estos pacientes pues han conseguido sobrellevar la enfermedad de manera adecuada. También fue necesario establecer y estar especialmente atento al juicio técnico médico de futilidad terapéutica. Si en un periodo razonable de tiempo existían signos de refractariedad y de progresión a daño multiorgánico, pues considerábamos que era necesario no retrasar el juicio clínico de irreversibilidad y asumir que estábamos ante una situación sin capacidad de curación y tomar la decisión ágil de adecuar o limitar alguno de los tratamientos, dando lugar y dando paso a los cuidados y atenciones al final de la vida a los cuidados paliativos. En última instancia, pues hemos contado a la hora de la toma de decisiones con la disponibilidad de personas, de las personas con más experiencia clínica, prestigio y tal vez pues, ascendente moral, que han estado también pues 24 horas disponibles y localizables para la ayuda a la toma de decisiones. Y planificando, como les he dicho antes, y disminuyendo la carga de aquellas personas que estaban ese día pues en primera línea de actividad asistencial. Otra prioridad fue el seguimiento y el acompañamiento de las familias en un ambiente social muy favorable para la medicina, pero con una situación impensable y en cierta medida contraria a los esfuerzos y tendencias que en los últimos años y en la última década hemos realizado en las unidades de cuidados intensivos, que hemos intentado abrirlas a los familiares y abrirlas pues durante un tiempo claramente superior a lo que se hacía, en que el familiar estuviese la mayor parte del tiempo posible con nuestros pacientes dentro de las propias unidades de cuidados intensivos. En este caso, los pacientes se sometían a un aislamiento completo. Nosotros hemos intentado trabajar para dar información varias veces al día, al menos 2 veces al día, y empleamos las nuevas tecnologías de imagen cuando era posible. Nos acostumbramos a las videoconferencias con familiares como alternativa a la visita diaria. Lo adecuado de este aislamiento importante, extremo, tal vez necesario en los primeros momentos,
Tendremos que juzgarlo con perspectiva crítica y tal vez corregirlo para un futuro, de manera especial en los momentos finales de la vida de los pacientes. Nuestro juicio, con una adecuada protección al familiar, como la que nosotros utilizábamos, como los equipos de protección individual que han visto en muchas de las diapositivas y que utilizábamos pues, de forma cotidiana y diaria, es administrado y proporcionado a los pacientes, es posible proporcionar acompañamiento familiar, espiritual, religioso, si así lo deseaban, durante los últimos momentos de la vida de nuestros pacientes. Nosotros así lo hicimos y apostamos por eso y creemos que ha sido una experiencia muy agradecida, que creemos que tendrá un impacto positivo en el duro y en el difícil duelo de las familias en un futuro. Y ahora que al menos, y esperemos que en esta primera, y esperemos que peor de las olas o picos de infección que hemos pasado y que vamos volviendo a la normalidad, como veis, esta es la misma sala que hace pocas fechas estaba repleta de pacientes y que ahora ha adquirido otra vez su función normalidad de despertar posanestésico, ya nos podemos ir preguntando qué hemos hecho en esta crisis. La respuesta, en nuestro caso y en las unidades de cuidados intensivos de Madrid, creo que es fácil. Hemos hecho lo que hemos podido en estas circunstancias, sin escatimar medios ni trabajo, con medidas y decisiones acertadas y otras seguramente equivocadas de las que debemos aprender y mejorar, pero con la tranquilidad en la conciencia, o nuestra conciencia de personal médico y de personal sanitario, de haber trabajado por aportar el mayor beneficio posible a nuestros pacientes, tratando de cuidarlos como pacientes únicos, como personas únicas y repetibles, dotados de una dignidad intrínseca máxima y que pueden ser bien atendidos y que han sido, hemos visto y así lo hemos experimentado, profundamente queridos a pesar de todas las medidas de soporte vital, de aislamiento, a las que como consecuencia de la epidemia y de la enfermedad han tenido que padecer. Y esto es lo que les quería contar en este tiempo, que espero no haberme pasado, haber estado razonablemente circunscrito al tiempo que me habían asignado. Eh, no tengo nada más que contarles, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional. Les agradezco mucho que hayan seguido el transcurso de esta pequeña charla y nos vemos pronto. Un saludo y muchas gracias.